habrá un documento de la señora ministra de Justicia para la Fiscalía. Ese documento va a tener, entre otros, los siguientes puntos. El primero, una explicación de qué fue lo que pasó después del famoso Consejo de Ministros del 4 de febrero, porque no pudo nunca volver a hablar con el presidente de la República. Lo segundo, un detalle a fondo de las enormes diferencias con Oti Patiño y su oficina con respecto a gestores de paz, cárceles, ley marco de sometimiento y temas afines que le preocupaban mucho a la ministra en el sentido de tal vez estar abriendo demasiado el compás para que esta gente al margen de la ley tuvieran unos beneficios que el gobierno insistía en facilitarles y la ministra no consideraba que eran adecuados. Tercero, aunque mucho se queje de ella en redes sociales, el problema con la senadora Zuleta y las bandas criminales para la ministra era insostenible, especialmente en lo que tiene que ver con la cárcel de Itagüí, cárcel que desde la época de campaña y antes, obviamente, como parte de su misión como congresista, era visitada frecuentemente por la senadora Zuleta para tener una serie de conversaciones muy profundas alrededor de temas que todavía no sabemos con claridad con esos delincuentes en la cárcel de Itagüí. También estará el detalle del asunto incómodo de cuando la ministra va a Washington y deja encargado a su secretario general. Pero, oh sorpresa, estando allí, la doctora Angie del DAPRE le manda el mensaje de que iban a encargar al doctor Augusto, al secretario jurídico, contraviniendo lo que la ministra había determinado. Y por supuesto, también va a hablar, como dice Vanessa, de las presiones que ella dice recibió de Palacio y del Ministerio del Interior para cargos en el ministerio, para la dirección de la USPEC, que es esa unidad que es un fortín para mucha gente porque maneja muchos recursos en servicios carcelarios, y para la dirección de varias cárceles del país. Muy delicado lo que la ministra ha dicho y ojalá la Fiscalía lo mire con lupa, porque aquí está metida la seguridad. Esto no es una pelea de dos personas. Aquí está metida la seguridad de Colombia. Aquí está metido el proceso de paz. Aquí está metido el hecho de favorecer eventualmente delincuentes. Y ese recuerdo, como decíamos ayer, del pacto de la picota, sí que se nos pasa por la cabeza. Y atención que el presidente Petro asegura que fue él quien solicitó la renuncia de la ministra de Justicia. Lisset. Gustavo, como lo contamos ayer, el presidente asegura a esta hora desde China que fue él el que le pidió la renuncia a la ministra antes de que se conociera esta denuncia. Según el mandatario, la decisión se tomó por diferencias de fondo en lo que tiene que ver con la política de paz total y por cambios que él sí quería hacer al interior de estas carteras y no en esos señalamientos que involucran al ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del DAPRE. Dice el presidente que él le pidió la carta y que el ministro de Salud, que tiene funciones presidenciales, fue quien hizo todo el proceso. Escuchemos. Y por unas razones que tienen que ver con que hay un conflicto con unos ejes fundamentales de mi política de paz, que no puedo dejar avanzar, ni siquiera un día. Y en esa medida pedí la renuncia. No tiene que ver con nada más. Le agradezco a ella, yo la terné para ser fiscal general de la Nación. Pero la razón fundamental por la que la ministra se va porque yo pedí su renuncia, el presidente encargado de Jaramillo la tramitó, habló con ella, espero que no hayan rencores, no hay que acusar gente inocente, el responsable soy yo. Creo que el IMPEC y las entidades alrededor del sistema carcelario deben variar sustancialmente, porque indudablemente tenemos una quiebra de derechos humanos dentro de las cárceles y se necesita otra mentalidad diferente para solucionarla. Asegura que las denuncias no serían ciertas, aunque el presidente reconoce, Gustavo, que la gente llega a Palacio pidiendo puestos por carta, por correo, por cualquier medio, pero que lo que él ha pedido directamente a los funcionarios es que no dejen influir ese tipo de comentarios que hacen otras personas pidiendo cargos. Dijo que el sistema penitenciario y carcelario del país, así como la justicia, necesita esta transformación urgente y que por eso va a buscar una nueva mentalidad para afrontar la crisis en derechos humanos que en este momento hay en las cárceles del país. 7:16. Gracias, Lisset. Curioso porque la carta de la ministra estaba preparada desde hace mucho tiempo en atención a una serie
malestares que ella ha expresado públicamente. Ahora, Jalisco nunca pierde, Jalisco nunca se raja de Ana Saray, y en este gobierno pues queda claro que se entra bien, pero la salida siempre es pringao. Y queda también clarísimo, Gustavo, el respaldo absoluto que el presidente Gustavo Petro le está dando a su ministro del Interior, Armando Benedetti, en todas sus actuaciones. Es que el huracán Benedetti, la llegada de Benedetti ha significado la salida de casi medio gabinete de los que eran fieles seguidores y fieles creyentes de la política del cambio de Gustavo Petro. Y lo que se sabe, Gustavo, es que con la salida de esta ministra de Justicia, pues sin duda pierde el gabinete del gobierno, porque es una jurista a carta cabal, sin importar la orilla política. Todos reconocen los quilates de la saliente ministra de Justicia. Pero, Gustavo, muchas cosas por aclarar ahí. El presidente dice que es cambios en su visión del sistema carcelario. La ministra públicamente dijo de presiones indebidas para nombrar en cargos críticos a personajes enviados por Armando Benedetti. Y como siempre, Gustavo, muchísimas explicaciones sin darse de lo que yo no sé cuántos ministros lleva ya Vanessa, este gabinete de Gustavo Petro. Otra cosa es que el presidente dice sin rencores, todo bien, pero el ministro del Interior anuncia acciones legales contra la exministra. Claro, pero también es que la exministra, futura exministra, porque todavía no se ha ido, la futura exministra de Justicia, pues está haciendo unas declaraciones muy duras, unas denuncias muy duras contra él. Pero ¿sabe qué me parece? Que de verdad hay como un sonsonete ahí de machismo en todo. ¿Por qué las mujeres somos las que tenemos al final de cuenta que enfrentarnos a esos señores? ¿Por qué es ella la que se tiene que ir, independientemente de si la sacaron o no la sacaron, o ella renunció porque le pareció que todo estaba mal adentro, que le estaban pidiendo hacer algo que en su carrera como jurista no es coherente con sus principios? ¿Por qué es ella la que se tiene que ir? Y entonces quedan los otros dos ahí, el presidente y el ministro, ¿no? Como aplastando a una señora que lo único que ha sido es una señora decente, trabajadora y seria toda la vida, porque cuando usted ve ese gabinete, uno dice, bueno, para rescatar sin duda a la ministra de Justicia. A eso es a lo que yo me refería ayer cuando le decía, ¿por qué se tiene que ir? Si no se puede quedar ella, que es semejantes quilates de mujer que tiene encima. Entonces, ¿quién se puede quedar en un gobierno de esos cuando usted encima la están tratando de aplastar, Vanessa, de descriteriar? ¿por qué se tiene que ir ella? Porque Benedetti es el que va a trabajar para poner al próximo presidente de la República. Claro, pero sale aplastada, Gustavo. Sí. A eso es a lo que me refiero con las Muy mujeres mal. en ese gobierno. Eso es coger a una mujer brillante, preparada y aplastarla. Hay que aclarar, y ella tiene que aclarar el episodio de si renunció o el presidente la sacó. Pero todo eso tiene un tinte de machismo también horroroso, y de coger a una señora decente, seria y trabajadora y aplastarla y desacreditarla.